5:39 de la tarde. Bueno, pues sí, ya lo decíamos y lo destacamos con el alcalde de Puente Umbría, que se nos viene encima un puente. Un puente este año que no tiene mucho de puente, ¿eh? No, excepto el día 8, excepto el día 8 que nos cae el lunes, ¿no? Sí, así es, nos cae el lunes. Pero podía caer el 6 también, entre ahí, tener un puente, ¿no?, como más amplio. Pero bueno, no lo podemos tener toda la vida, ¿no? Y todos los años no pueden ser los pedazos de puente que hemos tenido. Bueno, pues en esos puentes celebramos el Día de la Constitución y además también celebramos el Día de la Inmaculada. Y aquí en Andalucía se celebra muy mucho, pero muy mucho, sobre todo en muchas provincias, yo me viene a la memoria, porque he vivido allí durante mucho tiempo, Sevilla, que la vive también intensamente, ¿no?, con esas tunas, ¿no? Creo que lo dije en esta semana, ¿no?, en el momento tuna, alrededor también de esa imagen concepcionista, ¿no?, que es muy bonito, pero también lo hacen otras localidades y además en nuestra tierra de aquí, de la provincia. Hoy, como cada miércoles, abrimos la puerta de la historia de la provincia, y recalamos en muchas localidades, sobre todo en una de ellas, en Ayamonte. Vamos a hablar de la devoción de la Inmaculada Concepción y de la iconografía concepcionista. Y lo vamos a hacer con Antonio Maestre, que es tesorero de Guy Huelva. Vuelvo a repetir, gracias a Guy Huelva por siempre acercaros los miércoles, porque nos abrís las puertas, las ventanas para conocer la historia. Y está muy bien conocer la historia, para saber de dónde venimos y a dónde vamos. Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Has dado en el clavo con lo de Sevilla, ¿Sí? Sí. Ahora cuando ya vayamos avanzando en el tema, te darás cuenta, como no has dicho ninguna barbaridad, sino que yo, sin pretenderlo, además no te daba ni siquiera el guión, has dado en el origen, en la clave de varias de las cosas que vamos a hablar en relación a la Inmaculada Concepción. Pues donde tú quieras empiezas, por donde tú quieras, Donde yo quiera. Pues claro que sí. ¿Dónde quiero? ¿Por dónde quieres tú empezar? ¿Por Ayamonte? ¿Quieres empezar por Ayamonte? Ayamonte, venga. Da igual, Reino de Sevilla, sobre todo lo que tú has comentado de celebrar el día 8 de diciembre. 8 de diciembre, el día que conocemos como el de la Inmaculada Concepción. Pero te pregunto, Paola, dime, ¿qué es la Inmaculada Concepción? O preguntamos, ¿no?, a la audiencia, ¿qué es? ¿Realmente qué se celebra o qué significa la Inmaculada Concepción? Porque no todo el mundo lo reconoce o lo sabe identificar. Inmaculada Concepción de María, es decir, el embarazo de Ana, de su madre, de Santa Ana, para tener a María, no al revés, es decir, no es el embarazo de María para tener a Jesús, no, sino previamente el embarazo de Santa Ana, obviamente por San Joaquín, para tener a María, y por eso lo celebramos en esta fecha. Ay, Antonio, por eso me ha pedido a mí imágenes de Ayamonte, en la iglesia de las Angustias. Hay una imagen de Santa Ana, por ejemplo, con la Virgen Niña, aunque es una iconografía que está muy presente en casi todos los templos de la zona. Para entender ese concepto, que yo sé que es muy complicado, ¿vale?, tenemos que irnos muy atrás. Vámonos allá a por el año aproximadamente 150, siglo II después de Cristo, más o menos. Se conoce de esa fecha la redacción de un texto, de un libro, que antiguamente se llegó incluso a denominar como protoevangelio. Realmente no es un evangelio, lo llaman el libro de Santiago, aunque no hace referencia a Santiago el Mayor, ese que supuestamente tenemos enterrado en Galicia, en Compostela, sino a Santiago el Menor, que según la fuente, según la teoría, hay gente que dice que fue primo de Jesús, de Jesucristo, primo de Jesús, o también hay quien dice que fuera hermano, hijo de San José, con su primera esposa, antes de conocer a María. José era mucho mayor y era viudo cuando se casa con María. Como digo, se redacta ese libro, el protoevangelio o el libro de Santiago, y es muy importante saber de su existencia, saber que existe, porque da las claves de muchas de las representaciones que tradicionalmente nosotros hacemos hoy, y ya no te hablo ni siquiera de la Inmaculada Concepción, sino incluso de la Navidad, porque ese libro está dedicado a la infancia de María. Nos narra desde que ella es concebida por Joaquín y Ana, hasta pasando por su nacimiento, pasando por toda su infancia, hasta que incluso en la juventud ella tiene a Jesús. Ahí termina, ¿vale?, con el nacimiento. Y ya nos habla en ese libro por primera vez de que Jesús nace en una cueva. ¿Cómo celebramos nosotros en España la Navidad? ¿O qué ponemos en nuestra casa los españoles en Navidad? El Belén, ¿no? El Belén, una cuevecita o un portal de Belén, como le decimos, el nacimiento. Ahí viene ya la idea y nos da muchísimas claves. Ese libro va a ser bastante importante. Ese libro llegaría supuestamente a ser conocido por San Francisco de Asís, aunque ya nos vamos a ir muchos años más para adelante, ¿vale? Varios siglos, muchos siglos más para adelante. Vámonos al siglo XIII.
Así empieza su prédica, este hombre, en una pequeñita capillita, la de la Virgen de los Ángeles, que no sé si te sonará, la capilla de la Porciúncula, vaya nombre, Paola, curioso el nombre, viene del latín antiguo, o incluso del italiano antiguo, portiúncula, pequeña porción de terreno, y aquella gente que conozcan así sabrá que es una capilla pequeñita, como si fueran las muñecas estas rusas, no sé cómo se las llaman, esta muñeca que va una encima de la otra, porque abrigando esa pequeña capilla de la Porciúncula existe un templo mayor. Ahí empezaría San Francisco a predicar. Un hombre que en un primer momento obviamente está echado de loco, un hombre que defiende la humildad y la pobreza extrema, pero que rápidamente se gana la confianza de la cristiandad y extiende el ideal franciscano por buena parte de ella, por buena parte de la cristiandad. Casualmente, en esta zona, el histórico Reino de Sevilla, todo lo que sería Andalucía occidental, sin menospreciar, por supuesto, el resto de España, también Portugal, incluso donde la Inmaculada Concepción, al igual que en España, también tiene patronazgo. Pero en esta zona, en el antiguo Reino de Sevilla, la Inmaculada Concepción va a calar muchísimo, debido a que la atrae precisamente la orden franciscana. Yo te decía que San Francisco habría llegado a conocer ese libro y dentro de él, dentro de su cabeza, se va formando ese concepto de María, válganos la redundancia, concebida también sin pecado original, en este caso por Ana. ¿Por qué? Porque según ese libro que decíamos de Santiago, Joaquín y Ana eran dos personas ya muy mayores y Dios les concede la gracia de ser padres a tan avanzada edad. Ese concepto es muy raro, es decir, que Dios ya tiene María en su mente antes incluso de la creación, de la propia creación, y por tanto su concepción y nacimiento no puede ser equiparado, no puede ser como la concepción de cualquier otro ser humano. Yo sé que es un concepto muy complicado. Si es un concepto complicado hoy, imagínate siglos atrás. De tal manera que nos vamos a ir ahora a una anécdota para entender cómo en esta zona se defiende a capa y espada la concepción, este tipo de concepción de María. Nos vamos a ir a una anécdota que sucede el 8 de septiembre. ¿Y qué tenemos el 8 de septiembre, Paola? En Ayamonte, por ejemplo. Pues el Día de María, ¿no? El 8 de septiembre, ¿no? La Natividad de la Virgen María, que es cuando celebramos en Ayamonte, por ejemplo, la Fiesta de las Angustias, o en otros muchísimos sitios, otras muchas localidades también de la provincia de Huelva, donde el 8 de septiembre es festivo. Aparte de eso, que simplemente es casualidad, el 8 de septiembre del año de 1613, creo recordar, si correcto, 1613, en un convento dominico de Sevilla, ¿sabes dónde están las setas? La Plaza de la Encarnación, muy cerquita, hay una calle que es la calle Regina. Pues ahí, el antiguo convento de Regina Angelorum, Reina de los Ángeles, Regina Angelorum creo que era, sí, correcto. Si no era así, perdóname, pero era muy parecido. Se hace un pregón donde el dominico de turno pone en duda, en ese pregón o en esa prédica, pone en duda esa Inmaculada Concepción de María, que ya había calado muchísimo en la población gracias a los franciscanos. Hay que entender que también las órdenes religiosas a veces entre ellas chocan por los ideales. Mientras los franciscanos son defensores de la Inmaculada Concepción de María, los dominicos son detractores de esa idea. Ellos defienden la santidad o santificación de María, es decir, que María llega al mundo como tú y como yo, pero que en el momento en el que es elegida por Dios para ser el vientre de Jesús, ahí es donde ya se hace santa, se le limpian los pecados y tal. Hay que entender la religión en aquellos momentos, por supuesto, y se produce una especie de pelea, batalla, llámala, no sé, una confrontación muy fuerte. Sí, entre dominicos y franciscanos a principios del siglo XVII. ¿Que se libra dónde? En el histórico Reino de Sevilla. ¿De qué manera? No pensemos que hay ni peleas a puñetazos, creo yo que no, pero sobre todo pregones, procesiones, sermones, y eso es lo que se conoce como la controversia mariológica. Eso, como digo, es entre 1613 y 1615 aproximadamente. Todo eso surge, como digo, en el histórico Reino de Sevilla. Y ya en esos años, en Huelva capital, lo que hoy es la capital de la actual provincia, ya tenemos el primer templo dedicado a la Inmaculada Concepción en toda España. La Concepción, la iglesia de la Concepción es la primera, mucho antes de que se produjera esto en Sevilla, mucho antes incluso que el Papa, en este caso Pío IX, firmase la bula papal, la Ineffabilis Deus, que es como se llamó, para reconocer por fin la Inmaculada Concepción como un dogma. ¿Por qué?
Porque la idea de la Inmaculada Concepción no está en la Biblia. Esa es la razón de la confrontación entre ambas órdenes religiosas, no está en la Biblia, está en textos apócrifos. De hecho, ese libro, como te digo, de Santiago, no deja de ser un texto apócrifo. Entonces los dominicos se agarran a las escrituras tal cuales, son mucho más literales, mientras que los franciscanos sí que tiran de esa idea. Se produce eso en Sevilla, en Huelva ya tenemos, además fundada en el año de 1515, la primera parroquia de toda España, y se comienza o se sigue celebrando porque al final va a ganar la batalla el lado franciscano. No hay, o creo, poquitos pueblos, habrá por toda nuestra zona, que no hayan tenido a lo largo de su historia un convento franciscano, un convento o monasterio de clarisas. La orden franciscana, tanto la masculina, las ramas masculinas como las ramas femeninas, han estado muy presentes, y fue ella, por tanto, la encargada de que ese concepto, de que esa devoción, aparte de ganarle el pulso a los dominicos, llegara a esta tierra. ¿Y cómo se representa, Paola? Es decir, cuando hablamos de Concepción, ¿cómo te la imaginas? ¿Cómo es la imagen, la iconografía de la Inmaculada Concepción? Hombre, yo me la voy a imaginar, aunque vamos a ver ahora imágenes, por ejemplo, de Ayamonte y demás, me la voy a imaginar ahora mismo como el cartel de la Magna Mariana. ¡Hala! Pónmelo, ¿lo tienes a mano? No lo tengo a mano. ¿No está a mano? No tengo a mano, pero era como un poco la concepción de María, ¿no? Creo recordar que los colores, porque eso es interesante también mencionarlo, el tema de los colores. Creo recordar que no eran puramente los concepcionistas, creo que tenía algo de carmesí, me parece, en mi recuerdo, no lo sé, ahora mismo no lo sé. Si tuviera algo de carmesí también iría muy bien a la tota pulcra, que ahora te comentaré lo que es, pero sí, ahí vas bien. Mira, cuando... Vemos imágenes ya si quieres para ir... ¿Las tienes por ahí? No, vemos por ejemplo la imagen de la Plaza de la Laguna, que tenemos una Inmaculada. Wow. Mira, del año 1954. Sí, venga, vamos a verla, a ver si puede ser. La plaza es la Plaza de la Laguna. La Plaza de la Laguna. Es la plaza... Es de ahí que nos ha faltado ahí. La Plaza de la Laguna, pues fue solicitada, sin duda. Hablar de la Plaza de la Laguna es hablar de esa Inmaculada Concepción que la preside. Mira, ¿sabes por qué la preside, Paola? Aprovechamos y lo contamos. Sí. La Plaza de la Laguna es obra de José María Pérez Carasa, como creo que en la temporada anterior, el año pasado, me parece que comentábamos algún día. Es obra del arquitecto Pérez Carasa. En el centro de la plaza él nunca pensó en una Inmaculada Concepción. En el diseño original lo que hay es un reloj de sol, que no se llega a rematar. Nos vamos al año 1954, creación de la diócesis de Huelva, mediante segregación de la archidiócesis de Sevilla. Se elige, eso fue el 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción, y el nuevo obispado de Huelva eligió la Inmaculada Concepción como patrona de la diócesis. Cuando hablamos en Huelva de patronazgo, la capital, Huelva capital sí es la Virgen de la Cinta, pero hablamos de toda la diócesis. El obispado de Huelva, la diócesis y la patrona es la Inmaculada Concepción. ¿Y en España también es la Inmaculada? En España también es la Inmaculada Concepción, desde Carlos III, 1700, no recuerdo qué, siglo XVIII, por Carlos III. Y aquí, como te digo, casualmente, la firma de la creación de la diócesis de Huelva se hace, o la propia fundación de la diócesis de Huelva, 100 años después de la firma del dogma por parte de Pío IX, que fue en 1854, y la creación de la diócesis de Huelva fue en 1954. ¿Qué ocurre, por tanto, con la Plaza de la Laguna? Que ya que no se ha instalado el reloj de sol, pues se decide poner esa obra escultórica de la Inmaculada Concepción que tenemos ahí sustituyendo el reloj, que es una obra de un escultor llamado José Geronés, de origen catalán, pero afincado en Sevilla. Y por eso tenemos la Inmaculada ahí, porque se cumplían 100 años con la creación de la diócesis, 100 años de la firma del dogma. Además es una escultura preciosa, no te lo digo yo porque soy de Argentina, sino porque es increíble, ¿verdad? Una escultura, yo la suelo utilizar mucho con los turistas cuando paseo con ellos por Ayamonte. Yo te veo, cuando me ves allí siempre me paro. Y además me hago la fotito de turno, la foto de familia. Rara la vez que no paso con un grupo que me la hago. Bueno, no tenemos imágenes, pero seguro que muchos de los que nos están viendo han estado en la Plaza de la Laguna de Ayamonte y han visto esa Inmaculada, un poquito de tirón de oreja. Bueno, la van a buscar, entonces no tiro de oreja a nadie. No, aquí no se le tira. Yo no tiro de oreja a nadie. Nada. No, pues mira, esa menos. imagen sería muy buena para ver cómo es la iconografía, que eso es un tema bastante interesante que también te quiero traer sobre la mesa hoy. ¿Cómo es la iconografía de la Inmaculada Concepción? Vámonos a la edad, primero, a la mentalidad medieval, ¿vale? Medieval, siglos XIII, XIV, los años de San Francisco. ¿Cómo representar, cómo harías tú o cómo presentarle al pueblo la idea de la concepción de una señorita, la concepción de María, la concepción de una mujer,
por parte de dos ancianos es complejo. ¿Sabes cómo se hacía? Dime. El abrazo místico en la Puerta Dorada de Jerusalén. Es decir, Joaquín y Ana dándose un abrazo, vestidos y todo, ¿eh? Oye, tan castos y tan puros. Sí. Y de hecho en Trigueros, y seguimos en la provincia de Huelva, dentro de la parroquia de San Antonio Abad, dentro del templo parroquial, hay un fresco. ¡Ay, ahí lo tenemos! Ese lo tenemos. ¿Cómo se nota que es realizadora de Trigueros? Eso sí lo tenía él, Eso lo tenía controlado. Veas, ¿eh? Anda que no, ¿eh? Oye, besito, saludo a toda mi gente de Trigueros, que en la asociación, en la asociación, además de guías de Huelva, tenemos gente en Trigueros, conmigo además en la Junta Directiva mi compañera Beli, fue la primera presidenta que tuvimos, así que Trigueros para nosotros es muy importante. Y dentro de la iglesia de San Antonio Abad tenemos un fresco que representa a la Concepción de María. Simplemente un abrazo entre Joaquín y Ana. Pero van evolucionando los tiempos. Vámonos a la época del Renacimiento. Y es durante el Renacimiento donde se le empieza a dar forma a una iconografía donde María es presentada como una jovencita, coronada por 12 estrellas, la media luna bajo los pies. ¿Tú lo quieres ver? ¿La quieres ver? Pónmela. Pónmela. La imagen del Renacimiento. Pónmela, Paul. Ah, esta es la de la laguna. Esta es la de la laguna. Mira, la media luna bajo los pies. Obviamente las estrellas aquí no las tiene. Pero esta es la Inmaculada que conocemos hoy, la iconografía actual. El paso intermedio, que es al que yo iba, es de la tota pulcra. Es decir, no pasamos del abrazo de Joaquín y Ana directamente a esto. Hay un paso intermedio, es una evolución iconográfica. Y como te decía, durante el Renacimiento se representa prácticamente de la misma manera que ahora lo estamos viendo, pero en las pinturas, por ejemplo, alrededor hay simbolitos, hay dibujitos, hay cositas muy curiosas que son las letanías lauretanas. La imagen suele aparecer coronada o bien por Dios o por la Santa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y los colores todavía varían un poquito. En lugar de utilizarse blanco y celeste, se solía utilizar o se solía combinar el celeste en lugar de con el blanco con el carmesí. Carmesí, rojo, que son tonos, son colores que nos hablan de realeza y por eso también la están coronando. ¿Dónde? En Ayamonte tenemos una tota pulcra. Arriba, a la parroquia más antigua del pueblo. ¿Nuestro Señor y Salvador? Entramos en el Salvador, vamos a entrar por la puerta lateral, desde la plaza, desde el Solá. Entramos y en uno de los pilares que encontramos ahí, en la nave de la epístola, ¿no te acuerdas un fresco descubierto en época moderna con una imagen, a ver si la tenemos por ahí en realización, que la habíamos preparado, una imagen de la tota pulcra? Debe estar, porque yo la he visto incluso antes. Y que ahí la tenemos, mira, esos simbolitos que tiene alrededor, como te digo, son alusiones a las letanías lauretanas. Se representa con corona de ese tipo, una corona real, el sol, por supuesto, también, y eso no es ni más ni menos que una representación pictórica de la imagen que de María se da en el libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, el que forma ya el final, un libro muy simbólico, donde se juega muchísimo con la simbología, y los artistas del Renacimiento la representan así. Pero seguimos avanzando un poquito más del Renacimiento y nos vamos a la época barroca. En Sevilla, Juan Martínez Montañés. Olé. Además, en Ayamonte, ¿qué tenemos de Juan Martínez Montañés? Dilo tú, no vaya a ser que yo... El patrón. San Diego de Alcalá. San Diego de Alcalá, de Martínez Montañés. A la pintura, Bartolomé Esteban Murillo, el célebre Murillo y otros muchos evolucionan esta imagen, ya le introducen el colorcito azul, una señorita que nunca puede mirar, una mujer que nunca puede mirar de frente, porque quedaría muy feo, muy mal que mirara... Esta es la de Murillo, esta en concreto está en Cádiz, pero como vemos ya es la misma iconografía de la tota pulcra, pero evolucionada, cambian los colores como te digo, ya la corona real pasa a ser un aro de 12 estrellas, que es 12 estrellas, el sol a las espaldas, la media luna, una representación ¿de qué? Del cielo, de la naturaleza. Vamos a ir un poquito más rápido, aunque está siendo muy interesante. Tengo aquí a mis realizadores. ¿Sí? Sí. Sobre todo Lili. Lili está flipando. Sí, Lili está súper pendiente, la compañera. Me hablabas de que también tiene alguna relación con el día que celebramos el próximo 8,
dos imágenes, advocaciones también de Ayamonte, Ayamonte, que es la Virgen de la Salud y la Virgen de la Soledad. Y la Soledad. Mira, si decíamos antes que la devoción a la Inmaculada Concepción la introducen en esta tierra los franciscanos, en Ayamonte, ¿qué fundaciones tenemos de origen franciscano? Por un lado, el convento de San Francisco, el cual ya hacia 1417 aproximadamente existía, aunque ya es en el 16, algunas décadas más tarde, o más de un siglo más tarde, cuando se tiene la fundación oficial. Pero ya desde el 15 existe el convento de San Francisco y, por supuesto, van a traer sus grandes devociones. De hecho, en 1550 es cuando se funda la hermandad más antigua del pueblo, cuando tenemos ahí la Soledad y Santo Entierro. ¿Solo del pueblo? Y una de las más antiguas de la provincia. ¿Una? Una de las más. ¿O la más antigua penitencial? Penitencial puede que sea la más antigua, la más antigua penitencial sí. Yo estaba pensando también en glorias y todo en general, penitencial es la más antigua, 1550. De tal manera que ya cala, si están los franciscanos, se traen una imagen también, una devoción mariana, aunque sea la Soledad, da igual, aunque sea una dolorosa, si pasa el 8 de diciembre y hay que celebrar la Inmaculada Concepción, cultos marianos. ¿Y qué se hace hoy en el Templo de San Francisco? Durante los días 7, que es la víspera, y el 8, ahí tenemos besamano. Y el 8, por supuesto, una misa. Nos encanta ver las imágenes, ¿eh? Ahí tenemos... Pero esa es la amargura. Esa es la amargura. Esa es la amargura. Nos encanta ver las imágenes. Esta es la salud. Esa es la salud. La salud de la que sí que estábamos tiene... hablando, la salud. Nos falta la soledad, ¿eh? Sí que vamos tiene a tener que darle unas clases a los compañeros, No pasa nada, no pasa nada. Además, mira, de todas maneras, vamos a justificarlo. Vamos a darle un caramelito. ¿Por qué? Porque casi todas las cofradías, no solo Ayamonte, hablamos de Andalucía y con mucho énfasis en esta zona sobre todo. Raro es la que no tiene a sus imágenes y en el mismo cortejo procesional y donde sea, iconografía concepcionista o apocalíptica, como también la podríamos llamar. Rara es la imagen que no esté coronada con 12 estrellas, la que no tiene la media luna, como por ejemplo la tiene la Virgen de la Salud. Y cuando analizamos además en un cortejo en procesión, ya sea un domingo de Ramos con la Virgen de la Salud o un Viernes Santo con la Virgen de la Soledad, vamos a ver un montón de elementos que nos hablan de ello. Estandartes. ¿Cómo llamaríamos a un estandarte que representa a María? ¿Un qué? Que en el Rocío son muy típicos, un sin pecado. ¿Y tú por qué me estás poniendo a mí ahora? En tantos apuros. Es que yo no estoy ya para hacer exámenes, tantos apuros, pues mira, sin pecado, ¿por qué lo llamamos así? Sin pecado concebida, porque representan a María. Sí. Si no representan a María, si es un santo cualquiera, técnicamente no sería correcto, no estaría bien decirle sin pecado, vamos a decirle simplemente estandarte, sería lo suyo. Hay quien también conoce ese tipo de estandartes como sine labe. Porque en latín también sine labe concepta o sine labe concepta, como se pronunciaría correctamente en latín. Y en Ayamonte durante estos próximos días, el 7, la víspera y el 8, vamos a tener tanto a la Virgen de la Salud en la Parroquia de las Angustias como a la Soledad de María en San Francisco en besamano, los 2 días. En el caso de la Salud es una hermandad mucho más reciente, fundada en 1918, poquito más poquito más, que parece que estoy hablando como que tenga poco, ¿no? Tiene ya más de un siglo. En 1918, y simplemente la hermandad decide también defender ese concepto de la Inmaculada Concepción. Vemos también en el hábito de Nazareno esos colores tan propios del blanco y el celeste, y durante el día 8, pues el 7 y el 8 también podremos ver en su capilla a la Virgen en besamano. Así que es la manera en la que en Ayamonte es el reducto, la forma que ha quedado a día de hoy de celebrar la Inmaculada Concepción. A mí me encantaría seguir escuchando. Guau, y a mí contigo toda la tarde. Un montón, lo que pasa es que no tengo tiempo. No, y además yo temo también que estemos aburriendo demasiado a la audiencia. No te creas, no te creas porque lo hacéis muy bien, lo hacéis muy bien, se nota. Además, yo cada vez que los veo, venga a Ayamonte la Cristina o cualquier otro lado, viene rodeado de un montón de gente y todo el mundo muy atento a todas las indicaciones que dais. Sois una asociación muy especial. Muchas gracias, muchísimas gracias, Antonio. Vamos a seguir a continuar, que por cierto, que el próximo miércoles también seguiremos hablando y abriendo esa ventana para conocer nuestro patrimonio, nuestra historia. ¿Te puedo decir lo que viene el miércoles o mejor nos lo callamos? No, adelántalo, ¿cómo que no? Con lo impaciente que yo soy. Dilo ya. Sí. Vamos a hablar de San Juan del Puerto. Ay, San Juan del Puerto. Sí, así adelantamos una cosita para el próximo Me miércoles. encanta además, porque tengo muchos amigos y amigas de San Juan del Puerto. De hecho, la mayoría de mi hijo es de San Juan del Puerto. Y conozco algunas historias, yo también, de San Juan del Puerto. Bueno, pues hablaremos, por supuesto, de San Juan del Puerto.